Hola, voy a dar continuación a la lectura Los brotes de la milpa. El relato. Antes de que hubiera día en el mundo, se juntaron los dioses en Teotihuacán, que es el pueblo de San Juan, para deliberar quién tendría el cargo de alumbrar el mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistecatl, respondió al llamado: yo tomaré el cargo. Pero los dioses necesitaban 2 voluntarios, y como todos tenían miedo, ninguno quería ofrecerse para aquel oficio. Uno de los dioses, Buboso, no hablaba y solo oía lo que los otros decían. Los dioses lo vieron y le dijeron: sé tú el que alumbres, Bubosito. A lo que él contestó: recibo el favor que me hacen, así sea. Los 2 comisionados hicieron penitencia durante 4 días mientras se encendía el fuego donde hoy se llama fogón, horno divino. Las ofrendas que hacía Tecusistecatl eran todas preciosas. En lugar de ramas de abeto, daba plumas de quetzal. En lugar de bolas de heno, pelotas de oro. En lugar de espinas de maguey, punzones preciosos como ensangrentados con coral rojo. Su copal era del fino. En cambio, el buboso, Nanahuatzin, ofreció 9 cañas verdes atadas de 3 en 3, y las bolas de heno que ofreció eran de agujas de pino. En ellas iban ensartadas las puntas de maguey y manchadas con su propia sangre. Y el copal era de sus bubas, su piel enferma. Los dioses fabricaron un cerro a cada uno para que estuvieran haciendo penitencia durante 4 noches. Ahora se les llama promontorio del sol y promontorio de la luna. Al concluir las 4 noches, arrojaron al fuego todas las ofrendas y los objetos de penitencia. A la mitad de la siguiente noche debían comenzar la ascensión, la apoteosis. Al aproximarse la medianoche, les dieron sus atavíos. A Tecusistecatl su jarro de plumas rojas de garza, su chalequillo. A Nanahuatzin su tocado de papel para que se ciñera la cabeza, su banda cruzada de papel, su braga de papel. Y a la medianoche todos los dioses se formaron en 2 filas ante el horno divino, que había ardido durante 4 días. Colocaron a Tecusistecatl y a Nanahuatzin con el rostro hacia el fuego. Hablaron los dioses: ea, Tecusistecatl, lánzate, arrójate en el fogón. Y Tecusistecatl corrió hacia el fuego, pero al sentir el calor, tuvo miedo y se detuvo, retrocedió. Hizo 4 intentos, pero no tuvo el valor de arrojarse. Solo era permitido intentarlo 4 veces. Al cumplirse los 4 intentos, dijeron los dioses a Nanahuatzin: ahora tú, Nanahuatzin, ahora. Y Nanahuatzin se atrevió, apretó los párpados sin temor, sin detenerse, y se arrojó al fogón. Y así arde, crepita, truena su cuerpo. Y cuando vio Tecusistecatl que Nanahuatzin ya ardía, él también se arrojó para arder. Y así se cuenta que entonces un águila también se arrojó al fuego, y por eso tiene las plumas ennegrecidas. Y dice que la siguió un jaguar, que no se quemó bien en el fuego, solo se chamuscó, por lo que solo quedó con manchas negras. Y desde entonces quedó como nombre del guerrero, del valiente Cuautlocelot. Una disculpa, a ver, es Cuautlocelot o Cuautlocelot. Se dice primero Cuautli
porque el águila precedió en el fuego, y luego Ocelot, porque el jaguar la siguió. Y ya que ambos dioses se habían arrojado al fuego, ya que habían ardido, todos los dioses se sentaron a esperar la salida de Nanahuatzin, quien primero se había arrojado y había ardido en el fuego. Así permanecieron por mucho tiempo los dioses, hasta que por todas partes empezó a ponerse rojo, a iluminarse, a amanecer. Entonces los dioses se arrodillaron para esperar por donde saldría el sol. Sucedió que miraban en derredor, hacia todas partes miraban, estaban dando vueltas. Ni sus pensamientos ni sus palabras acertaron nunca. Algunos pensaron que saldría por el norte y hacia allá miraron. Algunos que por el occidente. Algunos miraron hacia el sur. Esperaron hacia todos lados porque había luz de amanecer todo alrededor. Y algunos se pusieron a mirar hacia el oriente y dijeron que de allá iba a salir el sol. Estos fueron los de palabra verdadera. Los que miraron hacia el oriente fueron Quetzalcóatl, por segundo nombre Ecatl, y Totec, o Anáhuatl, y Itecu, Tlatlahuic, Tezcatlipoca, y ellos los llamados Mimichcoa, que son innumerables, y 4 mujeres, una Tiacapan, otra Teicu, la tercera Tlacoeua, la cuarta Xocoyotl. Y cuando vino a salir el sol era como rojo, estaba vacilante, no podía ser visto, enceguecía, resplandecía y radiaba. Sus rayos llegaban a todas partes, entraban por todas partes. Y después salió Tecusistecatl, vino a seguirlo. También fue por allá por el oriente, cerca del sol, de la misma manera que cayeron en el fuego. Así fueron a salir. Y narran, que la luz de ambos era semejante. Cuando los dioses vieron que su resplandor era igual, nuevamente se convocaron y dijeron: dioses, ¿cómo será esto? ¿Acaso ambos gobernarán? ¿Ambos alumbrarán así? Y todos juzgaron y dijeron: sea así, hágase así. Enseguida, uno de los dioses salió corriendo para golpear el rostro de Tecusistecatl con un conejo. Con esto se opacó, se ensombreció el rostro de Tecusistecatl, como ahora puede verse. Y en esta forma, ya cuando vinieron a colocarse ambos, no se movieron para andar el camino, solo permanecieron allí. Y una vez más dijeron los dioses: ¿de qué manera viviremos si no se mueve el sol? ¿Acaso viviremos mezclados con los humanos? Que por nosotros resucite, que todos nosotros muramos. Enseguida cumplió su deber Ecatl, mataba a los dioses, y así les dijo Xolotl a los dioses que él no deseaba la muerte. Dioses, no muera yo. Y lloraba tanto que sus ojos, que sus párpados se hincharon. Y cuando se le iba a alcanzar para matarlo, huyó, corrió, se metió entre las plantas de maíz. Allí aparentó se transformó en una planta de maíz doble, bifurcada, que los labradores llaman cholo. Allí fue descubierto entre la planta de maíz. Nuevamente se transformó y se metió entre los magueyes. Se convirtió en un maguey doble, el llamado maguey cholo.
Una vez más fue descubierto y se metió en el agua. Se convirtió en el Axolotl. Ahí lo atraparon para matarlo. Y se dice que aunque todos los dioses murieron, el dios Sol no se movió, no caminó. Entonces Écatl cumplió su tarea. Se levantó Écatl, se movió mucho, sopló mucho Écatl. Él se movió para que caminara. Y ya cuando el sol caminó, la luna se detuvo, ya que el sol se metió por el lugar en que se pone. Enseguida se levantó la luna, se separó, se alejó. Una vez más vino a salir el sol. Actuó durante todo el día. Y la luna hace el oficio nocturno, vela toda la noche, trabaja de noche. Y cuando aparece, se dice que Tecusistecatl, luna, sigue al sol porque éste cayó primero al fogón. Por eso él se eleva primero, porque todas sus ofrendas fueron valiosas. Aquí termina este discurso, el relato, la narración, tal como lo contaban antiguamente los viejos, como era su legado. El nacimiento de Huitzilopochtli. Se repite en este relato una fórmula frecuente en los mitos. Un personaje de menor categoría se enfrenta a su superior por un acto de valor, una virtud sobresaliente, un trabajo arduo, una astucia o aún el desarrollo por el avance de la edad. Se invierte el orden jerárquico y el antes débil se coloca en la posición más alta. En el mito anterior pudimos apreciar cómo el pobre y el enfermo se sobrepone al rico debido a su arrojo ante la muerte. En este es el recién nacido quien lucha contra su hermana mayor y gracias a su valentía la derrota pese al poderoso ejército que comanda. El contenido es claro. Hubo un tiempo en el que el sol no existía y gobernaban en el mundo los poderes lunar y estelares. El equilibrio se rompe cuando un personaje que no aparece, el dios del cielo, fecunda milagrosamente a la diosa de la tierra. El producto es el sol, que surge armado con las poderosas divisas de su padre y derrota a la luna y a los guerreros estrellas, imponiendo su gobierno. Es el drama cotidiano, la derrota de la noche cuando los rayos nacientes del sol iluminan el firmamento. Más allá de la instalación del nacimiento del día, el mito muestra el establecimiento del ciclo. Es su primera parte. Ya no se refiere a la segunda, cuando el ciclo se cierra. Todo estará basado en el principio conocido. El trabajo fatiga, el poder desgasta. Cuando el cansancio domine, el vencido habrá recuperado sus fuerzas. Las mujeres celestes conducirán en su litera al sol extenuado entre los árboles del bosque rojo y al llegar a su meta lo entregarán a los poderes de la muerte. Allá, en el Mictlán, se hundirá en el mundo oscuro y líquido de los muertos, de los que aún no nacen. El relato. En Coatepec, el lugar del Cerro de las Serpientes, vivía una mujer llamada Coatlicue, madre de los 400 surianos y de su hermana mayor, Coyolxauhqui. Coatlicue hacía penitencia barriendo en Coatepec. En una ocasión, mientras barría, cayó del cielo sobre ella una bola de plumón. Coatlicue la tomó y se la puso sobre
el vientre. La bola desapareció y Coatlicue se sintió preñada. Los 400 surianos se indignaron al saber de la preñez de su madre. ¿Quién fue el causante de la deshonra? Se preguntaron. Nos avergüenza. Y la hermana mayor, Coyolxauhqui, encabezó la revuelta, incitándolos a que mataran a su madre. Matemos a la perversa, les dijo. Coatlicue se asustó mucho cuando supo las intenciones de matarla, pero el hijo que llevaba en su vientre la consoló desde allá adentro y le dijo: ya lo sé, no te amedrentes. Coatlicue se tranquilizó mucho con las palabras de su hijo. Su corazón quedó en calma. Los 400 surianos se dispusieron a matar a su madre. Se cubrieron con sus atavíos de guerra. Coyolxauhqui los enardecía. Ellos subieron y ataron sus cabellos sobre sus cabezas, como militares. Uno de ellos, Cuauhtlicac, les era traidor. Iba a contar a Huitzilopochtli, su hermano nonato, lo que acordaban los 400 surianos. Estos por fin resolvieron iniciar el ataque a su madre. Los comandó Coyolxauhqui. Todos marcharon ordenadamente, con sus insignias de papel, sus armas cortantes, sus cascabeles en las pantorrillas y sus flechas. Cuauhtlicac advirtió a su hermano: ya vienen. Huitzilopochtli le respondió: ve diciéndome por dónde vienen. Y Cuauhtlicac le fue indicando el avance de los enemigos. Por Zompantitlán, por Coaxalpan, por Apetlac. Ya suben la ladera del cerro, ya están en la cumbre. Entonces nació Huitzilopochtli. Portaba sus arreos de guerrero, su rodela, su lanzadardos azul. Sus piernas estaban rayadas, su rostro estaba pintado con caca de niño. Sobre su frente y sus sienes tenía pegados plumones blancos. Su pierna izquierda era más delgada que la derecha. Sus muslos y sus hombros estaban pintados de azul. Huitzilopochtli ordenó a Tochancalchi que encendiera el arma Xiuhcoatl. Con ella fue cortada, fue decapitada. Coyolxauhqui, su cabeza quedó en la parte alta de Coaltepec. Su tronco vino a caer al pie del cerro, haciéndose pedazos sus brazos, piernas, su tronco. Enseguida, Huitzilopochtli se yergue contra sus hermanos, se mete entre ellos, los persigue, los arroja de la cumbre del Coautepec. Los hace dar 4 vueltas alrededor del cerro. En vano gritaban, ya nada pudieron hacer. Huitzilopochtli los derrotó, los aniquiló. Solo unos cuantos pudieron huir y se fueron al sur. Huitzilopochtli se apropió de sus divisas. Los tiempos del tiempo. Cuando los dioses se formaron en fila. El tiempo no ha sido así todo el tiempo. Antes, en el allá entonces, cuando los dioses aún no habían creado el aquí, ahora, de este mundo de las criaturas, el tiempo tenía otras características. Más bien, no se puede afirmar que las tenía en el pasado.
sino que aún las tiene, porque el tiempo del allá entonces sigue siendo como era, allá entonces. Y ese es el que nos alimenta aquí con su flujo que se vuelve ahora. Allá, en el tiempo-espacio, que podemos llamar anecúmeno, porque está vedado a las criaturas. Los dioses fueron, mejor dicho, son, serán los personajes de los mitos. Eran entonces, son, serán seres proteicos que en el tiempo del mito se fueron transformando para llegar a ser lo que serían como criaturas de este mundo, del mundo llamado ecúmeno. Los mitos hablan de aquellos procesos con el ágil lenguaje de los tropos, contándolos como aventuras en términos muy humanos, en ocasiones descarnada y cruelmente humanos. Allá están todos los procesos cósmicos, los procesos no solo de lo que fue, es y será en este mundo, sino de todo lo posible. Los procesos se mantienen como cadenas causales, pero todos ellos, en todos sus eslabones, están siempre como tiempo presente. O sea, que allá las cosas ni se esperan ni se van, simplemente están. Y se encuentran ordenadas en la secuencia lógica de la causa y su consecuencia. Difícil de comprender, sin duda, pero con una aproximación posible si el camino a la intelección se recorre con ejemplos. El paso del ecúmeno, el anecúmeno, está vedado a la sustancia pesada de la que están hechas las criaturas. Pero estas tienen almas y las almas son de sustancia sutil. Algunas de las almas pueden salir de su cubierta pesada y volver a ella. Y esto ocurre con el hombre en el sueño o en la ingestión de algún psicotrópico que libera por un tiempo una de sus almas. Si una de las almas de alguna persona se sale del cuerpo, puede, por su consistencia sutil, traspasar un portal para llegar al anecúmeno. Allá le será posible encontrar que concurren en el presente, el pasado y el futuro. Esta creencia ha dejado testimonios desde la colonia temprana hasta nuestros días. Diría en el siglo XVI el protomédico Francisco Hernández que quienes usaban el pollomatli suponían que podían ver el futuro. Y hoy afirman los mazatecos que si se ingieren los hongos sagrados, se podrá viajar a los tiempos en que existían Adán y Eva. Todo está allá. Este caudal de cadenas causales en permanencia desemboca en los dominios del sol. En otras palabras, el tiempo del mito tiene como última de sus etapas el arribo a los límites del anecúmeno y el ecúmeno. En este sitio, el sol establece sus rigurosas leyes para cruzar los portales en uno u otro sentido. Todos los dioses que pretendan pasar deberán obedecer lo prescrito. Sujetos al orden, esperarán sus turnos para actuar en el ecúmeno de las circunstancias y condiciones dictadas por el sol. ¿Por qué hemos de tomar en cuenta los requisitos del cruce al hablar del tiempo? Precisamente porque los tiempos en sus diversas unidades, días, veintenas, años, etc., son dioses. Más aún, son dioses que están compuestos por otros dioses. Una de las características más importantes de las personas divinas mesoamericanas es que dos o más dioses pueden fundirse en uno y en sentido opuesto.
Un dios puede fusionarse en dos o más dioses. Los tiempos son personajes del mito que, ordenados en un calendario, pasan los portales del ecúmeno, ejercen su poder sobre las criaturas y, cumplida su misión, regresan al anecúmeno para ocupar nuevamente sus turnos de retorno cíclico. El patrón común del calendario en la tradición mesoamericana es el de un complejo integrado por ciclos de diversa duración. La influencia de los distintos ciclos se conjuga al pasar al ecúmeno de tal manera que en cada instante se reciben los impactos del día, de la veintena, del año, del siglo y de cada uno de los otros conjuntos en ejercicio. Veamos algunos de estos conjuntos. El ciclo de las fiestas religiosas, por ejemplo, está compuesto por 365 días, agrupados en 18 veintenas más 5 días complementarios. El ciclo adivinatorio está compuesto por 260 días, integrado cada día por la fusión de un dios de un grupo de 20 días y otro de un grupo de 13 días. El siglo se compone de 18.980 días, equivalentes a 52 ciclos de 365 días o de 73 ciclos de 260 días. Y así otros ciclos más. De todos los pueblos de Mesoamérica, los mayas son quienes han demostrado mayor preocupación por el calendario, el carácter divino, sobrenatural y personal de las unidades de tiempo mayas fue explicado hace mucho por Eric Thompson. Recientemente, María Eugenia Gutiérrez González tuvo el cuidado de comprobar la existencia de esta concepción, desde el pasado clásico hasta nuestros días, con testimonios iconográficos, lingüísticos, históricos, etnográficos y epigráficos. Los tiempos, días, meses, años, etc., son personas divinas y por ello, en el momento en el que el mundo es puesto en marcha, el Creador envía a los catunes que vengan al mundo a crear las cosas. Imaginemos cómo se ordenan los dioses para formar un día del ciclo adivinatorio. Por un lado, se colocan los dioses de un grupo de 20, que se conocen por un nombre de figura que puede referirse a un elemento, un meteoro, un vegetal, un animal, un fenómeno, un cuerpo cósmico, etc., como pueden ser cocodrilo, viento, oscuridad o maíz. En distinto lugar se colocan los dioses del grupo de 13, los que reciben como nombre un número, 1, 2, 3, 4, etc. Después van formando pares. Un dios del primer grupo se une con otro del segundo. De esta manera, cada par de dioses se funde en un dios día, con lo cual adquieren como nombres 1 cocodrilo, 2 viento, 3 oscuridad, 4 maíz, hasta formar las 260 combinaciones posibles. Así se cierra el ciclo adivinatorio. Cada dios día trabaja en su tiempo en el mundo y al concluir su misión regresa a la zona liminal para desagregarse en sus dos componentes originales. Estos ocuparán de nuevo su lugar en los turnos de su grupo correspondiente. En los libros sagrados de los mayas se encuentran mitos, descripciones y explicaciones referentes al nacimiento de los dioses tiempo.
a la agrupación de los periodos temporales en la zona liminal del tiempo-espacio anecuménico, al orden que habrá de regir su salida al mundo y a los efectos de su acción sobre las criaturas. Los textos más abundantes en la exposición de esta temática provienen de los mayas del norte, habitantes de la península de Yucatán. El nombre genérico que hoy se da a un importante grupo de los libros sagrados peninsulares es Chilambalam. A ese nombre se agrega la designación de las poblaciones de origen. Son conocidos los de Chumayel, Tizimín, Caúa, Ichil, Tecach, Maní y Chancán. Y hay al menos referencias de los de Teabo, Peto, Nabulá, Tiosuco, Tixcocov, Telcach, Ocabá y Ochcutzcab. El nombre de Chilambalam se atribuye a un sabio adivino que residió en la ciudad de Maní, del que se dice que predijo la llegada de una nueva religión antes del arribo de los españoles. El nombre o título del sabio lo describe como un adivino, pues Chilan o Chilam se traduce como intérprete y Balam significa jaguar. Por extensión, ser de la noche, conocedor de lo oculto. El oficio del sabio, claro en la letra de los libros, es el registro e interpretación de las influencias de los dioses tiempo, que se repiten en el retorno de los ciclos. Cada dios tiempo deja en su paso por el mundo la impronta de su poder y su carácter, por lo cual el registro de la historia se transforma de memoria del pasado a predicción del futuro. Supone que aquel ser divino, cuando regrese a trastornar el ecúmeno, lo hará con igual fuerza y voluntad que en las ocasiones anteriores de su gobierno. Los libros de Chilambalam se fueron formando década tras década, copias de errores y adiciones, a lo largo de toda la historia colonial. Su material procede de distintas épocas. Su temática carece de sentido unitario y su composición no obedece a una estructura firme. Pudiera decirse simplemente que son un resguardo de la información más valiosa para el pueblo. Se alteran en sus páginas los mitos de creación, mayas, ya con influencia cristiana, las profecías, las correlaciones calendáricas, la cronología, la astrología, con frecuencia la procedente del viejo continente, algunos mapas, escritos médicos, ritos y el relato histórico que arranca en la conquista española. Reflejan en sus páginas el complejo pensamiento maya en la variada expresión de la existencia cotidiana. Pues hasta aquí dejamos hoy la lectura. Muchas gracias.